Mari Peñi. Sí, la verdad que es un nuevo triste recuerdo, pero nosotros, por ejemplo, lo que estamos siempre tratando de visibilizar, el primer genocidio que hubo en este territorio. Bueno, eso es un poco la idea de pintar los cultrunes, bueno, recordar fechas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros es re importante que bueno, que se visibilice esto, porque nosotros ya venimos en como 3-4 años tratando de que esto quede instalado en la sociedad. Hemos propuesto de armar los cultrunes acá, ya tienen 3 años, así que bueno, para nosotros es muy importante. Bueno, además de los cultrun, ¿qué más están diciendo aquí en la Plaza de los Pañuelos? Mari Compuché. Bueno, así siguiendo un poco la línea que señala el Peñi, nosotros, además de visibilizar lo que fue el genocidio fundante de este Estado-Nación territorio que es Argentina, también estamos recordando a alguna de nuestra gente que fueron las primeras víctimas del genocidio y del terror estatal, ¿no? En ese sentido estamos también resaltando que esto es territorio del pueblo mapuche, del pueblo Gununacuna. Estamos también destacando que acá vivió gente del lonco Inacayal, Antonio Modesto Inacayal, que también fueron víctimas del terrorismo de Estado, Margarita Foyel, y un montón de Pupeñi y Pulamien, que no solo fueron víctimas del terror estatal, sino que también han sido parte de lo que nosotros entendemos que es un proceso genocida, en donde la gente no solo fue identificada, sino que la gente fue concentrada, fue trasladada, y en un montón de casos que están comprobados por la historiografía, ¿no? Por la historiografía académica, si podemos decirlo, que va un poco en contra de la historia oficial, ha terminado con la muerte, ¿no? En campos de concentración que esta provincia tiene, como son los casos de Balcheta, Chichinales, ¿sí? El mismo Carmen de Patagones, y con campos que están hoy en lo que es la urbe, ¿no? Como la isla Martín García. Bueno, ¿cuáles son las similitudes que ustedes pueden ver o quizás dar a conocer con relación a lo que es la mal llamada campaña del desierto de 1878 y el golpe militar de reorganización nacional de 1976? Nosotros lo que planteamos es que acá hay una continuidad, que el golpe del 76 tuvo una antesala que fue el genocidio del pueblo mapuche y otros pueblos del territorio de lo que hoy es Argentina. En ese sentido, lo que hace el Estado es reproducir una práctica que ya tiene antecedentes. Y como te señalaba hace un ratito, Peñi, nosotros tenemos un montón ya de información que dan cuenta de que acá hubo concentración, de que acá hubo traslado, que acá hubo despojo, y que acá el Estado actuó con los pueblos indígenas, con el pueblo mapuche en este territorio del Nahuel Huapi, con muerte, ¿sí? Es responsable directo del asesinato de mucha de nuestra gente. Bueno, Peñi, usted como chachay, ¿no? Como gente mayor, ¿qué siente al venir acá a los 24 y el hecho de poder plasmar un cultrún, plasmar los nombres de nuestros antepasados como una manera de reconocimiento, pensando que antes no se podía, ¿no? Claro, primero eso, que no se podía, pero también nosotros empezamos a visualizar esto porque justamente este año, el 25 de mayo, se cumplen 140 años que comenzó la campaña, ¿no? Y eso tiene que ver con todo un proceso que, si uno lo ve en la historia, no es tanto, son 140 años, y que todos los recuerdos que nosotros tenemos son memorias de nuestros antepasados, ¿no es cierto? Memorias que han ido contando nuestros chachás, nuestra ñaña, bueno, han ido dejando esta triste historia, y por eso que nosotros no la olvidamos. Y obviamente que uno siente de todo acá, ¿no? Un poco de impotencia, siente pena, pero lo que uno trata siempre de poner el cuerpo, estar presente, porque es lo que nosotros pretendemos transmitir para las generaciones venideras, ¿no? Muy bien, Peñi, muchísimas gracias. Gracias a vos. Peo Cayal. Peo Cayal, Mañón Peñi.